El tema es la hemorragia de tubo digestivo bajo. Es un tema que sin duda es importante con la idea de que con el sangrado del tubo digestivo en general no se juega, como ya se los he comentado en ocasiones anteriores. Sin embargo, si bien es cierto el, si bien es cierto de esta realidad que les comento, el porcentaje o la frecuencia de sangrado de tubo digestivo bajo constituye el 20% de los casos de sangrado de tubo digestivo de forma total. Y para definir el sangrado de tubo digestivo bajo, se define como aquel que viene desde la válvula ileocecal hasta el recto y para efectos prácticos se clasifica como alto, medio y bajo. Y aquí sería la pregunta pertinente de dónde a dónde es alto y podríamos decir que es de la válvula ileocecal a la mitad del colon transverso como sangrado de tubo digestivo bajo medio del, de la mitad del transverso hasta el sigmoides y bajo lo que corresponde al, al, al recto y al ano. Constituye la primera causa de hospitalización por enfermedad gastrointestinal y al igual que lo que comentamos en sangrado de tubo digestivo alto, la mayor parte de los pacientes con sangrado de tubo digestivo también bajo se autolimita de tal forma que no existe necesidad de intervención. La manifestación clínica más frecuente es la hematoquesia, hasta en más de la mitad de los pacientes, ocasionalmente como melena, pero hay que recordar que la hematoquesia también puede ser un signo de presentación del sangrado de tubo digestivo alto, porque el tránsito intestinal se acelera de una forma muy importante en presencia de sangre dentro del tubo digestivo. Si bien es cierto que, que tenemos que identificar alguna de las causas que vamos a describir, también es importante desde el punto de vista clínico evaluar la severidad del sangrado que va de la mano del compromiso hemodinámico que se manifiesta como palidez, como fatiga, incremento de la frecuencia cardíaca o palpitaciones, disnea, taquicardia o bien síncope. Esto es bien importante porque si bien la mortalidad no es baja, es medianamente considerable, hasta del 18%, cuando existe inestabilidad hemodinámica y que se manifiesta con mucho por los datos clínicos que ya mencionamos anteriormente o por transfusión de más de 4 paquetes globulares, la mortalidad se incrementa prácticamente al doble hasta el 40%. La incidencia en nuestro medio es alrededor de 21 a 27 casos por cada 100,000 habitantes. En Estados Unidos, el sangrado de tubo digestivo bajo es causa común de hospitalización. Llega a ser hasta un poco menos del 1% de las urgencias quirúrgicas y la tercera parte de los pacientes presentan inestabilidad hemodinámica, necesitan ser hemotransfundidos y por lo tanto se requieren de valoración quirúrgica tratando de resolver este problema. Otro aspecto que ha incrementado el número de pacientes que presentan sangrado de tubo digestivo bajo es en ancianos, en especial por el uso de medicamentos y además por algunas lesiones que vamos a mencionar. ¿Cuáles son las causas de sangrado de tubo digestivo alto? La enfermedad diverticular del colon, cuando se rompe la arteria marginal en el domo del divertículo
o en el margen antimesentérico. Si recuerden que la mayor parte de los divertículos de la enfermedad diverticular del colon son asintomáticos, pero en 2 de cada 10 pacientes la manifestación de la enfermedad diverticular del colon es como sangrado de tubo digestivo y 3 a 5% con hematoquesia. En casos de sangrado de tubo digestivo bajo, pues el colon derecho también es causa demostrado con angiografía hasta en el 50 al 90% de los pacientes. Y recuerden que la mayor parte de estos pacientes el sangrado cesa espontáneamente. Sin embargo, cuando requieren más de 4 paquetes globulares, se necesita evaluar la cirugía, ya que es de ser una mortalidad que no es baja precisamente porque es alrededor del 10%, seguramente algunos requerirán cirugía que puede ser hasta menos del 20% de los pacientes. Otra causa de sangrado de tubo digestivo bajo es la angiodisplasia, que consiste en dilatación de venas submucosas y están localizadas más frecuentemente en el ciego y el colon ascendente, hasta en el 54% de los pacientes, 18% en el sigmoides y en el recto el 14%. La colonoscopía tiene un éxito superior al 80% y la imagen característica de la angiodisplasia es una lesión plana, rojiza por la ectasia vascular que ya describimos como dilatación de venas submucosas y aparece irradiación en el vaso central. Mide 2 a 10 milímetros con halo pálido circundante, y este es un dato endoscópico que tienen que tomar en cuenta, ya que no es fácil por el tamaño de las lesiones, no es fácil descubrir durante una colonoscopia que por otro lado tiene la posibilidad de ser terapéutica. Otra de las causas es la colitis isquémica, que se tiene que diferenciar de la isquemia mesentérica, ya que la colitis isquémica resulta de una disminución súbita y temporal del flujo arterial mesentérico sin haber lesión o evento precipitante definido, que significa que no hay algunas de las condiciones que propician la isquemia mesentérica. La afectación de, del colon para producir la hemorragia de tubo digestivo bajo en colitis isquémica es principalmente en el ángulo esplénico, el colon derecho y la unión recto-sigmoidea. La manifestación clínica es dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen y además manifestación de sangrado transrectal o diarrea sanguinolenta. La colopatía por Aynes, de forma similar a lo que revisamos de gastropatía por medicamentos, afecta al ilium terminal y al ciego. Es cuando se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal, puede ser una causa desencadenante y causan colitis semejante a la enfermedad inflamatoria intestinal o complican la enfermedad diverticular. Y aquí en la colopatía por Aynes existe el riesgo claro de perforación y hematoquesia severa. Otra de las causas es la enfermedad inflamatoria intestinal con mayor frecuencia asociada a la colitis ulcerativa crónica inespecífica, y una manifestación poco frecuente es la hematoquesia severa, sino más bien diarrea con sangre o de otro tipo. Después de una resección endoscópica de pólipos rectales o colónicos, puede haber sangrado de tubo digestivo bajo, aunque recuerden que las complicaciones globales de la polipectomía es menor al 5%, pero también es importante aclarar que es factible hasta en el 2% de las polipectomías. La lesión arterial se causa durante el procedimiento y frecuentemente es un sangrado autolimitado que requiere solo de manejo
de soporte en la mayor parte de los pacientes, que puede ser hasta el 70%. Otra causa de hemorragia de tubo digestivo bajo es la colitis infecciosa, que se manifiesta como dolor abdominal tipo cólico con diarrea acuosa seguida de diarrea sanguinolenta, y el proceso infeccioso es el que causa edema, hiperemia, erosión de la mucosa y ulceración con daño vascular, y las causas más frecuentes son Salmonella y Escherichia coli. Otra causa es la proctitis por radiación, aunque en un porcentaje bajo, que puede ser hasta el 5% de pacientes con hemorragia de tubo digestivo bajo. Y es importante recordar que la lesión que causa la radioterapia al recto puede manifestarse o tardar en manifestarse desde los 9 meses hasta los 4 años, y se manifiesta clínicamente por diarrea con sangre, sin duda, por tenesmo rectal, por dolor abdominal y descarga rectal de moco y sangre. Otra de las causas son las neoplasias. Es en las neoplasias del colon o del recto, la hemorragia es el síntoma más común de manifestación de neoplasia colónica hasta en el 26% de los pacientes. Otra causa es la fístula aortoentérica, que es rara a menos que tenga antecedente de cirugía vascular previa, y se manifiesta como sangrado masivo que tiene una mortalidad elevada, ya que se produce en una erosión de la reparación aórtica con material sintético que entra en contacto con el intestino. Y por otro lado, las causas más frecuentes de sangrado de tubo digestivo bajo, que es la primera causa que tienen que pensar, pues es la enfermedad hemorroidal y las fisuras, que causan hasta el 11% de hemorragia de tubo digestivo. Recuerden que el recto tiene una doble circulación y una doble inervación. Cuando sangra por fisuras se manifiesta por dolor rectal, porque estamos en presencia de un área inervada por, eh, eh, por inervación simpática, y además el sangrado es rojo brillante. En cambio, las hemorroides internas, cuando sangran, habitualmente no hay dolor y se manifiesta como sangrado rojo brillante, y se detecta por anoscopía, que es el mejor método de diagnóstico. La endoscopía como método de diagnóstico en la hemorragia de tubo digestivo debe ser el estudio inicial, ya que su utilidad es diagnóstica y terapéutica. Es recomendable que se practique dentro de las primeras 24 horas de evolución, y esto sirve para preparar de forma adecuada el colon para la endoscopía, ya que la preparación es importante para tener una visualización endoscópica adecuada. Además, como ya dijimos, la colonoscopia sirve de tratamiento, ya que se puede hacer la hemorragia la hemostasia endoscópica, ya sea inyectando vasoconstrictores o aplicando energía térmica, que puede ser bipolar, por sonda caliente o por algún otro método como el argón plasma, incluso terapias mecánicas como la aplicación de clips o de bandas. En sangrado diverticular, en angiodisplasia y en el síndrome de polipectomía, la endoscopía tiene un éxito hasta el 90% de los pacientes. Sin embargo, hay que recordar que algún porcentaje, aunque sea bajo de ellos, tendrá una tasa de resangrado hasta del 12%, y también complicaciones que pueden ser hasta el 1,3%. En caso de que exista una nueva recurrencia de tubo digestivo, de sangrado de tubo digestivo, pues hay que volver a hacer otra endoscopía para precisar cuál fue la razón por la cual no dejó de sangrar.
Los métodos de radiología son recomendables que se realicen antes de la colonoscopía, en especial la angiotomografía o la gammagrafía con tecnesio 99 activo, ya que la colonoscopía previa y también cuando la colonoscopía previa no fue satisfactoria. Hay que recordar cuáles son los volúmenes de sangrado que detecta cada uno de los métodos. Van a observar que son diferentes. En la angiotomografía detecta el sangrado superior a 0,3 mililitros por minuto. Sin embargo, pues aquí hay que recordar, por otro lado, que por el medio de contraste yodado, existe riesgo de nefrotoxicidad. Otro de los métodos que se puede aplicar es la gammagrafía con eritrocitos marcados con tecnesio 99M y estos detectan sangrado mínimo de 0,1 mililitros, que es similar a la angiotomografía. Pero la desventaja de la gammagrafía, ya que es un método de medicina nuclear, la desventaja que tiene es que la localización no es precisa y es recomendable que se practique antes de la angiografía como una guía selectiva o muy selectiva de inyección de contraste y embolización, que es el siguiente método que vamos a revisar. La angiotac detecta una extravasación del medio de contraste, ya que se muestra como una hiperdensidad intraluminal espontánea o extravasación del método, y esta tiene o la ventaja de establecer la anatomía del sitio de sangrado y además es una guía para una intervención endoscópica o bien pacientes que se van a someter a cirugía en razón de la incapacidad para lograr detener el sangrado. La eficacia para detectar el sitio del sangrado por angiotomografía es muy variable, del 54 al 79%, con una sensibilidad del 92% si el sangrado es activo o del 45% si no es activo. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta esta diferencia, ya que la especificidad para los dos es del 95% y el valor predictivo negativo es del 100%. Esto significa que si no se encuentra, se puede tener la seguridad de que no está sangrando el paciente. Es recomendable que la angiotomografía se realice después de la realización de la endoscopía, ya que la identificación de la arteria afectada se puede, eh, se puede hacer la embolización y, sin embargo, hay que reconocer que tiene una limitación del método, ya que disminuye la utilidad ante un sangrado que no es activo. La arteriografía es el método por excelencia eh, de imagenología terapéutica, y la recomendación es que se utilice solo con un paciente que tiene indicación terapéutica, ya que la exploración del tronco celíaco, de las mesentéricas y de la ilíaca interna puede hacerse a través del terreno vascular y se puede canular alguna de las ramas que son las que serán terreno del tratamiento por imagenología. ¿Cuáles son los criterios de diagnósticos positivos para sangrado de tubo digestivo bajo mediante arteriografía? La extravasación del medio de contraste, y aquí observen que detecta una tasa de flujo de medio mililitro por minuto, y recuerden que habían otros métodos que ya revisamos que detectan tasas de flujo que son un poco menores. Sin embargo, la eficacia mayor con sangrado activo es con una especificidad del 100%, una sensibilidad que puede ser hasta del 86%. ¿Cuáles son los factores que favorecen la detección exitosa del sitio de sangrado? Sin duda que es la inestabilidad hemodinámica, porque significa que existe una tasa de flujo mayor a medio mililitro por minuto, cuando existe caída del 50% de la hemoglobina o cuando el paciente ha requerido de transfusiones al menos de 5 paquetes globulares en 24 horas.
El método de alguna forma tiene complicaciones que hay que saberlas, que son prácticamente en uno de cada 10 pacientes y se relaciona con el sitio de la punción para hacer la, la punción arterial a través del sangrado o hematoma y además la posibilidad de falla renal relacionada con medio de contraste iodado. El uso terapéutico de la arteriografía puede tener eh, una amplia gama de éxito desde el 44 al 92% y también recordar que puede ser factible la recurrencia hasta del 14%. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para hacer la hemostasia? Se hace una embolización arterial a través del catéter utilizando espuma de gel, partículas de alcohol polivinílico o pegamento vascular o microespirales que son los agentes preferidos. La embolización selectiva del vaso sangrante permite viabilidad de la mucosa a través de la circulación colateral, ya que por este método se minimiza la posibilidad de un infarto intestinal, ya que pues, deberán comprender que es muy selectiva. Y finalmente, las indicaciones de cirugía cuando tenemos un paciente con sangrado de tubo digestivo bajo es cuando existe falla del tratamiento radiológico endoscópico. Se debe considerar la extensión y el éxito de las medidas de control de las hemorragias previas. En el caso de que haya existido la necesidad de transfundir una cantidad mayor a 8 paquetes globulares y además cuando se ha identificado posiblemente la fuente del sangrado que no haya sido posible controlar y además cuando existen comorbilidades que puede ser hasta en el 25% de los casos porque la cirugía nos debe ayudar a disminuir la posibilidad de complicaciones mayores. ¿Qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer es identificar el sitio del sangrado, ya que esto es fundamental para prevenir la realización de colectomías innecesarias, ya que luego vamos a hablar de cuáles son los resultados cuando se hace la resección a la colectomía subtotal, ¿sí? Es recomendable que, que la cirugía se trate de hacer para prevenir la recurrencia del sangrado cuando se ha fallado la localización del sitio del sangrado. Entonces, pensar en hacer una colonoscopia transoperatoria o una enteroscopia que nos ayude a identificar de una mejor forma el sitio del sangrado. Decíamos que íbamos a mencionar algo relacionado con la colectomía subtotal que puede ser apropiada cuando se ha descartado el sitio de sangrado y aún no se identifica el sitio de sangrado en el colon. Entonces es factible hacer la ileostomía terminal o una anastomosis iliorectal. Sin embargo, el riesgo de resangrado ahí permanece y además el- el- la, la desventaja es que la morbimortalidad se incrementa hasta el 35% y la mortalidad al 15%. Entonces, lo mejor es evitar la colectomía subtotal a ciegas porque también tiene riesgo de resangrado y además es una mortalidad bastante alta, por lo tanto debe evitarse. Hasta aquí revisamos el tema de sangrado de tubo digestivo bajo. Quedo atento a sus comentarios y a sus preguntas y les agradezco su atención. Muchas gracias.